Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nuevamente nos da, Dios, de hacer algo por ti, por la iglesia, por nuestros hermanos. Señor, tú has dicho en tu palabra que para eso veniste, para conocerte, para conocer a Dios, al Padre y a su Hijo. Te doy gracias y te pido, Padre, que pues me des sabiduría, mi Dios. Quiero servirte en lo que tú digas, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de su Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Veamos Filipenses 4:6. Dice la palabra de nuestro Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que, pidiendo algo, teniendo la seguridad de que Dios contesta positivamente cuando es de acuerdo a su voluntad, debemos dar gracias. Deseo comenzar diciendo que la oración es el más grande privilegio para el creyente, pero también debemos admitir que es nuestro más grande fracaso. Todos, y me incluyo yo también, necesitamos aprender a orar más y mejorar nuestra vida de oración. Ahora, una de las razones por las que no oramos mejor de lo que hacemos es porque tenemos preguntas acerca de la oración y esas preguntas causan incertidumbre que a veces nos neutraliza, por lo que tratamos o practicamos la oración muy a la ligera. ¿Qué es lo que Dios nos dice por medio de Filipenses 4, del 6 al 7? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué magnífica promesa! Ahora, usted no tiene que entender la oración para poder orar. El famoso Albert Einstein, antes de morir, dijo que esperaba entender lo que era la luz y la electricidad. Esto es acerca de que a veces se nos va la luz, y no es precisamente la luz lo que se nos va, sino la energía eléctrica. Por eso es que a veces vivimos con una creencia, una convicción. Usted puede ver cómo algo trabaja, pero no lo entiende. Einstein, por ejemplo, no entendería totalmente la luz que ilumina un gran estadio deportivo. Y si usted cree que lo entiende, es porque tiene una visión simplista. Porque usted no entiende lo que es la luz en su esencia, qué es y cómo trabaja. Pero no tiene que quedarse sentado en la oscuridad solo porque no entiende la luz, ¿verdad? Usted puede gozar de la luz, beneficiarse de lo que la electricidad hace, luz para iluminar su casa, su oficina o negocio, y electricidad para que funcionen los electrodomésticos, el sistema de sonido, la computadora, la televisión. Mire,
Les hablo así, como diríamos, pues como Jesús nos enseñó. Él dijo, ejemplo les he dado, y él hablaba en alegorías, en metáforas, en parábolas. Entonces aquí estamos haciendo una comparación. Hay algunas preguntas válidas acerca de la oración, y en esa área ninguna pregunta es más importante que otra. Así que el mensaje de hoy no va a ser en realidad un mensaje en el sentido tradicional, sino más bien respuestas a varias preguntas relacionadas a la oración. Espero que esto les sea de beneficio espiritual. A veces me preguntan, ¿por qué debemos orar? Siendo que ya sabe Dios nuestras necesidades. Leemos por ahí en un pasaje que antes de que le pidamos a Dios algo, Él ya sabe lo que necesitamos. ¿Y por qué decirle lo que Él ya conoce o pedirle lo que ya ha determinado hacer? Bien, veamos Mateo 6, del 7 al 8. Mateo 6, del 7 al 8. Jesús dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces Dios ya lo sabe. ¿Por qué pedirle algo que Él ya conoce? Y ahora dígame, no oramos para impresionar a Dios. Usted no sabe y no será escuchado por su palabrería ni por su lenguaje florido. Si un hijo terrenal puede hablar con su Padre terrenal, usted puede hablar con su Padre celestial. Tampoco ora para informar a Dios. Usted no le puede decir nada que Él no lo sepa. Usted ora para invitar a Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque hay comunión en la oración. Veamos 2 Corintios 6:1. 2 Corintios 6:1. Dice así, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Notó eso? Somos colaboradores de Dios. Dios nos da el gozo y privilegio de administrar su reino, sus asuntos. Él puede hacerlo sin nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo sin Él. Qué privilegio el que Dios nos considere colaboradores suyos. Además, cuando oramos, Dios nos está ayudando a crecer espiritualmente. ¿Alguna vez ha pedido algo en oración y no recibió de inmediato lo que pidió? ¿Qué es lo que hizo? Pues sí, lloramos, pero también comenzó a examinar su vida para ver si había algo en su corazón que estaba impidiendo que Dios contestara sus oraciones. Y usted crece espiritualmente por medio de la oración. Así como la oración es un factor de comunión, también es un factor de desarrollo, pero también es el factor de la dependencia.
Dios nunca quiere que vivamos vidas independientes de Él. Ahora, si Dios lo hiciera todo por nosotros y nunca tuviéramos que pedir nada, entonces no tendríamos necesidad de orar. Todo lo daríamos por descontado y podríamos dejar de depender totalmente de Dios. La oración nos une a Dios y aunque Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, sin embargo, se nos dice específica y definitivamente que debemos orar y pedir, no para impresionar a Dios, ni para informarle, sino para invitar a Dios a nuestro corazón. Y a nuestras vidas, para que tengamos comunión con Él, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a crecer espiritualmente. Otra pregunta es, ¿por qué cosas es apropiado orar? Mire, lo que dice Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. De acuerdo a esto debemos orar por todo. Nada y nadie está fuera del alcance de la oración. Muchas veces nos preguntamos si debemos o no hacer ciertas cosas. Una buena manera de saberlo es haciéndonos la pregunta, ¿puedo orar por esto? Por ejemplo, cuando usted va a beber licor, puede orar y decir, Señor, bendice este trago que me voy a tomar y haz que sea para tu gloria y tu honra. ¿No, verdad? O cuando va a hacer algo ilícito como adulterar, hasta matar. Bueno, hay gentes que sí hacen eso, ¿eh? Yo me acuerdo que allá en México hay una iglesia donde van todos los malhechores. No sé si es de la Santa Muerte o algo así. Bueno, para que Dios bendiga estos actos, cuando va a robar o estafar, ¿puede orar para que Dios lo bendiga? Absurdo, ¿no le parece? Un hombre estaba junto a la puerta de una iglesia fumando y alguien le preguntó, ¿es usted un maestro en esta iglesia? El hombre sorprendido contestó, no lo soy. Y el otro le dijo, bueno, ciertamente digo bien, está enseñando a todos los que pasan junto a usted el dudoso arte de fumar. A veces enseñamos las cosas equivocadas. Si no puede orar acerca de lo que va a hacer, pues no lo haga. El problema es que a veces tratamos de dividir nuestra vida entre lo secular y lo sagrado. Y decimos, esa es la parte sagrada de mi vida, oraré por esto. Pero también decimos, esta es la parte secular de mi vida, yo la manejaré. ¿Se puede imaginar a Jesús dividiendo su vida entre lo secular y lo sagrado? Por supuesto que no. En todas las cosas naturales debemos ser espirituales y en todas las cosas espirituales debemos ser naturales. Se había puesto un bueno. No dividimos nuestras vidas en dos segmentos,
el uno secular y el otro sagrado. Dividimos nuestras vidas entre lo espiritual y lo profano. Y si algo es profano, debe estar fuera del límite de nuestra vida. Si es algo espiritual, oramos al respecto, ya sea que eso esté en un nivel natural o sobrenatural. Ahora, ¿por qué cosas debemos orar? ¿Por todas? Usted me pregunta, ¿debemos orar por cosas sencillas? ¿Podemos orar por sitios donde estacionar el carro? Por supuesto. Miren, cuando vamos, a veces vamos a Tampico y llegamos cerca del lugar que nos vamos a estacionar, nos ponemos a decir, a ver, ¿alguien se va a salir? Y créanme que sucede. No hay nada de malo orar por cosas pequeñas o sencillas. Y si usted piensa que orar por cosas pequeñas y sencillas es una tontería, puede pensar en alguna cosa que sea demasiado grande o demasiado pequeña para Dios. No la hay. Las cosas más grandes sobre las que usted puede pensar es pequeña para Dios. Y si las cosas pequeñas son importantes para usted, serán importantes para Dios. Hermano, usted dice que hay que orar por todo. Suponga que hay algo que quiero y sé que no es la voluntad de Dios. ¿Debo orar por eso? Pues con mayor razón, dígale a Dios, algo no está bien en mí. Estoy deseando algo que es contra tu voluntad. Ayúdame a desechar ese deseo, ore con sinceridad, porque dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra pregunta. ¿Oye Dios las oraciones de una persona no salva? Bueno, en la Biblia tenemos muchas respuestas a esto. A veces creemos que todo es de una forma. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que Dios no escucha al pecador. Lo escucha cuando se arrepiente y se vuelve a Él. Leemos de un hombre que era religioso, pero no era salvo. Ciertamente parece que Dios sí escuchó su oración. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ese Cornelio era gentil, un pagano, pero note cómo se lo describe: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas
al pueblo y oraba siempre. Ese vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. Un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo atentamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí está ese hombre no salvo, y Dios está consciente de sus oraciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios que puede orar en el nombre de Jesús y un hombre no salvo para que Dios tenga misericordia? Dios ha dado promesas al Hijo de Dios en oración. O sea, nosotros, sus hijos, que no se las ha dado al no salvo. Veamos si podemos ilustrar esto. Una ilustración. El presidente de un banco puede dar dinero para obras de caridad. No tiene que hacerlo. No hay ninguna ley que le diga que debe hacerlo, pero él decide que eso es lo que él quiere hacer para obras de caridad. Pero si yo tengo mi dinero depositado en ese banco, puedo girar un cheque y espero recibir esa cantidad. ¿Ve la diferencia? Dios es soberano y Él puede oír las oraciones de una persona no salva. Acuérdense de aquella vez que Jesús le dice a Pedro, sígueme, y lo sigue Pedro, pero atrás se les pega a Juan, y volteando y viendo a Juan, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y ese qué? Como diciendo, pues no me hablaste a mí. Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Sí? Por eso él, hay cosas que no entendemos por qué Dios las hace. Pero Él es el soberano y Él puede oír las oraciones de una persona no salva. Nosotros que somos creyentes tenemos las más grandes promesas de oración y podemos girar cheques contra el banco del cielo y firmarlos en el nombre de Jesús, si es que estamos en la voluntad de Dios. A propósito, ¿por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Porque Jesús mismo nos enseñó que debemos orar en su nombre. En Juan 14, del 13 al 14, Jesús dijo, Juan 14, del 13 al 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa parece una enorme promesa. Quiere decir eso, que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, la tendremos. Un auto deportivo, una villa para vacacionar en la playa de Acapulco,
¿Tendré estas y otras cosas si se las pido en el nombre de Jesús? Obviamente no. Hay un pasaje que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces, hermano, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús representa tres cosas. Primero, aprobación. O sea, Jesús aprueba eso. Usted no puede pedir nada en el nombre de Jesús sin la aprobación de Jesús. Segundo, autoridad. En las empresas, así como en las personas encargadas de comprar cosas, comprar lo que se necesite, y para tener control de los gastos, alguien tiene que firmar las órdenes de compra y alguien tiene que firmar los cheques de pago. Usted no puede ir simplemente a un lugar y decir, quiero esto y esto en el nombre de mi empresa o de mi iglesia. Usted debe tener algo que le autorice. Alguna autoridad debe estar respaldando su pedido. Orar en el nombre de Jesús significa que usted tiene una orden de compra que ha sido aprobada y firmada por Jesús. Ahora, hay que tener mucho cuidado con gente inescrupulosa que, utilizando el nombre de Jesús, se aprovecha de la ingenuidad, y de la credulidad y de la falta de discernimiento de muchas personas, aún de creyentes, con el cuento de en el nombre de Jesús, y para ayudar a los demás, robarles su dinero. Son lobos disfrazados de ovejas. Orar en el nombre de Jesús significa que es algo que Él ha aprobado, que Él ha autorizado. Y tercero, algo con lo cual le aclamamos, es para su honor y es para su gloria. Ahora, no todas las oraciones que se hacen en el nombre de Jesús son en realidad en el nombre de Jesús. Por ejemplo, veamos Hechos 19, del 13 al 17. Hechos 19, del 13 al 17. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, Había 7 hijos de un tal Esteban judío, jefe de los sacerdotes, que hacía eso. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que salieron de ahí de la casa, desnudos, heridos, y eso fue notorio a los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor. Todos ellos eran
todos ellos hubieran magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que esos 7 mercaderes espirituales estaban haciendo? Dijeron a los demonios, en el nombre de Jesús, del cual Pablo predica, te conjuramos a que salgas de este hombre. ¿Qué hay de malo en eso? Que no lo hicieron en el nombre de Jesús, porque ellos no conocían a Jesús. No se atrevan a pedir algo en el nombre de Jesús. Usted debe decir, en el nombre del Jesús que conozco y que es el Señor de mi vida. Usted no tiene ningún derecho de falsificar su nombre en cualquier cheque y orar por cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios. Y no solo de Dios, sino del liderazgo del Espíritu Santo. Oramos siempre en el nombre de Jesús, del Jesús que conocemos como nuestro Señor y Salvador. ¿Nos da siempre Dios lo que pedimos? No. Y debemos agradecer por eso. Es como cuando nuestros hijos, un hijo pequeño nos pide unas tijeras o un cuchillo, no se lo vamos a dar. No saben manejar eso. Dios sabe lo que podemos manejar y no. Por eso no siempre nos da. Además de que si nos da en su tiempo, no en nuestro tiempo. ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios porque no contestó sus oraciones? Pues hermano, deberíamos. Veamos una interesante oración de Moisés en Números 11. Números 11, del 11 al 15. Números 11, del 11 al 15. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Conseguí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno. Como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De tanto conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Yo no puedo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, ¿qué es lo que dijo Moisés de acuerdo al relato de Números, capítulo 11, del 11 al 15? Señor, si me amas, mátame, si he hallado gracia a tus ojos, delante de tus ojos. Por favor, Señor, mátame. Esa fue la oración. Y esto fue lo que Moisés le pidió a Dios, que le quitara la vida. ¿Contestó Dios esa oración? No. Dios sabía que Moisés estaba sumamente presionado y no era el primer caso de estrés en la Biblia. Ahorita hay mucho estrés en todo el mundo.
Y por eso a veces no le piden a Dios que los maten, pero ellos mismos se matan, se suicidan. Moisés estaba preocupado por sí mismo, estaba sintiendo el síndrome de la autoconmiseración. Algunas veces pedimos a Dios cosas equivocadas y es por eso que Dios no nos contesta y debemos agradecerle por eso. Mire Mateo 20, del 20 al 22. Mateo 20, del 20 al 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís. ¿Podrías beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautizo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Pero ellos, Santiago y Juan, ni sabían ni podían. Ahora note que el pedido para estar a la izquierda y a la derecha de Jesús en su reino no provino de ellos, sino de su madre. Y como toda buena madre, ella quería lo mejor de lo mejor para sus hijos. Y claro que un amor ciego nos puede llevar a cometer actos egoístas. Muchas veces pedimos a Dios cosas que pensamos son buenas y correctas, pero sencillamente no lo sabemos. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo tiene que interceder con gemidos indecibles que no pueden ser expresados. A veces seguimos y nuestra oración no es contestada. ¿Por qué? A veces la respuesta es simple, porque hay pecado en nuestra vida. Porque hay pecado en nuestra vida. Veamos Isaías 59:2. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Salmo 66:18, Salmo 66:18, dice así, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Note que el salmista no dice, si he pecado, el Señor no me escuchará. Pero aún la inclinación del corazón hacia lo malo ya es pecado. Recordemos cuando dice Jesús que si miramos a alguien, a una mujer de mala manera, ya pecamos. Y si pensamos en matar a alguien, ya lo matamos, ya pecamos. Y Dios no nos escuchará. Si Dios contestara la oración de una persona que tiene iniquidad en su corazón, ¿sabe lo que Dios estaría haciendo? Animándonos a pecar.
La razón por la que algunos no reciben contestación a sus oraciones no es porque piden lo que no deben pedir, sino porque hay pecado en sus vidas, pero no quieren reconocer la existencia de ese pecado. ¿Qué acerca de su hogar? Esposos, esposas, ¿fueron ustedes casados por un juez de paz o por el secretario de guerra? Veamos primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La clase de relación que usted mantenga con su cónyuge puede ser la razón de que sus oraciones no sean contestadas. Recuerde que si no aprendemos a perdonar a otros, Dios no nos perdonará a nosotros. A veces me preguntan, hermano, ¿cambia la oración la mente de Dios? Esa es una pregunta muy importante. Con claridad siempre respondo, no. La oración no cambia la mente de Dios. La oración no es para vencer la resistencia de Dios. La oración es para conocer y obedecer la voluntad de Dios. Veamos lo que dice 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La única cosa que está fuera del alcance de la oración es aquella que está fuera de la voluntad de Dios. Dios no cambia. Usted no puede cambiar a Dios con sus oraciones, ni yo con las mías. ¿Por qué? Veamos el libro de Samuel, Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Eso significa que Dios nunca cambia. Y en Malaquías 3:6, Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Cuando oramos, Dios hará cosas que no las hará si no oramos. Pero aunque nuestra oración no cambia a Dios ni su carácter, sí afecta lo que Dios hace. La Biblia claramente dice que no tenemos por qué no pedir. Hermano, ¿qué debemos hacer si nuestras oraciones no son contestadas? Si ese es el caso, pues siga orando, persista en la oración. Acuérdense de aquel pasaje de aquel juez injusto que iba una mujer a pedirle justicia, que hiciera justicia, que le hiciera justicia. Y aquel hombre no quería ni abrirle.
Pero fue tanta la insistencia de esa mujer que dijo, bueno, ya para quitármela de encima, lo voy a escuchar. Esa reflexión no la hace Dios. Eh, Y es para que entendamos que a Dios hay que estarlo atosigando, ¿verdad? Veamos Hechos 12:5. Cuando un cristiano atraviesa por tribulaciones, como una madre que ora por su hija enferma, realiza sus actividades expresándole a Dios los deseos de su corazón, y aún dormida, sus pensamientos, su mente están en su hija enferma. Ese es el estado mental en el que los cristianos elevan la oración que prevalece. Hay iglesias en las cuales tienen reuniones de oración sin quebrantamiento, no se arrodillan, están pretextando que pasó de moda, que se arruinan los pantalones, que están cansadas, que les duelen las rodillas. Y verdaderamente hay personas con problemas en las rodillas. Es justificable. Pero si deseamos orar eficazmente, tenemos que orar mucho. Se dice que cuando el apóstol Jacobo murió, descubrieron que tenía callos en las rodillas. Eso fue el secreto del éxito de la iglesia primitiva. Si quiere que su oración sea eficaz, tiene que orar en el nombre de Cristo y doble sus rodillas. Humíllese sinceramente. En cierta ciudad no habían tenido avivamiento por muchos años. La iglesia estaba casi muerta. Ninguno de los jóvenes era cristiano. En un lugar apartado de la ciudad vivía un anciano, de oficio herrero, que tartamudeaba tanto que las personas sufrían al escucharlo. Un viernes, mientras trabajaba en su taller, pensó en el estado de la iglesia y de los inconversos. La angustia que sintió fue tan grande que tuvo que dejar de trabajar. Cerró su taller y pasó toda la tarde en oración. El domingo llamó al pastor y le pidió que convocara a una reunión. Él, titubeante, aceptó, pensando que irían muy pocos. Citó a todos para esa misma noche en una casa particular y grande. Al llegar la noche llegaron más personas de las que esperaban. Por un tiempo todos permanecieron en silencio. De pronto alguien comenzó a llorar y pidió que oraran por él. Luego siguió otro, y otro, y otro más, hasta que se dieron cuenta que personas de los diferentes rumbos de la ciudad sentían convicción por sus pecados. Lo más asombroso fue que al relatar cuándo había comenzado a sentir tal convicción, todos indicaron el tiempo cuando el anciano había estado orando en su taller.
Vamos Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Primeramente usted debe tener la evidencia de que Dios concederá la bendición. Escudriña las Escrituras. Si usted deja su Biblia en un estante, no puede esperar que Dios le revele sus promesas. Escudriñe la Biblia y busque una promesa general o una especial o una profecía que pueda servir de fundamento. Lea su Biblia, verá que está llena de promesas, no cientos de promesas, miles. Preciosas promesas las cuales puede pedir con fe. Persevere. Si ora por algo una vez y luego cesa, no puede decir que fue oración de fe. Recuerde que Daniel, él oró durante 21 días y no cesó hasta que recibió la bendición. Ciertamente a veces Dios contesta en la primera oración, aún antes de que uno termine a hacer una petición, una oración. Dios envía a su ángel ya con la bendición. Él volvió su corazón y su rostro hacia Dios. Veamos Daniel 9:3. Daniel 9:3. Hizo esto durante 3 semanas. Qué coincidencia, 3 semanas, 7 por 3, 21. Igual que Daniel, igual que, bueno, está hablando de Daniel. Y luego recibió la respuesta dice Dios, al corazón contrito y humillado no rechazarás tú. ¿Por qué no la recibió antes? Dios envió un arcángel para que le diera el mensaje, pero el diablo le estorbó durante todo ese tiempo. Mire lo que Jesucristo dijo en Lucas 18, del 1 al 6. Lucas 18, del 1 al 6. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se sigue? ¿Qué sigue? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía Dios y le respetaba hambre. Bueno, sí, se los platiqué de que a veces a Dios hay que estarlo molestando así, por decir molestando. Él se goza porque le pidamos. Veamos Lucas 11 del 5 al 8. Lucas 11 del 5 al 8. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Esto es parecido, ¿verdad?
que es cosa de estar duro y dale, hasta que nos conteste, pero también no con el afán de molestarnos, sino en oración y ruego. Que Dios responda a la oración cuando ésta es inoportuna. Bueno, Dios sabe en nuestro corazón, Él sabe en qué momento escucha una oración. A veces, como dije hace rato, todavía no terminamos de orar y la respuesta está en la puerta. Yo soy petrolero jubilado, pero ¿qué creen? Hubo un tiempo en que pues ahora sí la nube nos llegó. No había para comer. No me voy porque, bueno, los jóvenes estaban en la escuela, una aquí en Tampico y otra en San Luis, y hay muchos gastos. Con decirles que pedíamos fiado a la tiendita de la esquina. El caso es de que no habiendo qué comer y mis hijos más chicos pidiéndonos, mi difunta esposa orando, mi mamá, y pues yo. Y estando orando, de repente tocaron en la casa. Yo tenía un carrito ya para el deshuesadero. Se lo había ofrecido a un señor y quedó de ir, pero había pasado tiempo. Pues ese día llegó. Y pues quizás hice un mal negocio, pero teníamos para comer. Si desea orar con fe, viva todos los días en comunión con Dios. Él le dirá por qué orar. Si está lleno con su espíritu, Él le dará razones suficientes por las cuales orar. Le dará el espíritu de oración en la medida en que su fortaleza física pueda resistirlo. Veamos Romanos 8, del 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él ayuda a los cristianos a orar conforme a la voluntad de Dios y por las cosas por las cuales Dios desea que oremos. El Espíritu Santo hace que el cristiano se dé cuenta del valor de las almas y la culpa de los pecadores, y la cual de los pecadores y el peligro en que están en condición presente. Nos hace sentir una carga, un deseo de orar por ellos.
la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo podemos experimentarlo, no porque Dios tenga el deber de darnos su Espíritu, sino porque Él prometió dar su Espíritu a aquellos que se lo pidan. Veamos Lucas 11:13. Lucas 11:13. Dios ha prometido que si usted pide el Espíritu Santo, Él se lo dará. ¿Por qué muchos no tienen la plenitud del Espíritu Santo? Piden y no reciben. Mire lo que dice Santiago 4:3. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Nos molestamos porque no contestan la oración, pero vea lo que dice Marcos 7:6. Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por su hipocresía, muy espirituales, muy cristianos el domingo, pero durante la semana, y más con amigos inconversos y compañeros de trabajo, dando mal testimonio con nuestra manera de hablar. A veces al terminar el culto diciendo chistes del mundo con doble sentido, por su mentalidad materialista, buscando tener más. No sabe lo que necesitamos. Dice Dios: no se preocupen por el día de mañana. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿No ve los pajarillos que no trabajan ni hilan? Con todo Dios les provee. Y si nos quiere más que a los pajarillos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hay un pasaje, no me acuerdo en dónde, cuando dice, lo que escuché, no me des todo lo que pido. A veces yo pido nomás a ver cuánto puedo sacar de ti, y si me das mucho, a lo mejor me olvido de ti, me desvío. Si me das poco, a lo mejor robo. Dame, Señor, lo justo. Dios sabe lo que necesitamos y lo que es bueno para nosotros, mucho o poco. Él ha prometido abrir sus ventanas del cielo y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Pero a veces no conviene, Él sabe que por el orgullo, no queriendo confesar algún pecado que estorba nuestra comunión con Dios, porque queremos seguir en Él, en el pecado, a escondidas, según nosotros. Porque Dios todo lo ve. ¿Qué sucede cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo? Si tiene la plenitud del Espíritu de Dios,
debe estar preparado a enfrentar oposición, tanto en la iglesia como en el mundo. A veces los líderes de la iglesia y aún el pastor se opondrán a usted. Tenga la seguridad de que enfrentará luchas angustiosas y frecuentes con Satanás. A Satanás no le preocupan los cristianos tibios, perezosos, materialistas. Si usted ha recibido la plenitud del Espíritu, sentirá un profundo dolor en la condición de la iglesia por los que ya no vienen. Los buscará, los invitará, y por los inconversos a su alrededor. Algunas personas tienen sed llenas del Espíritu Santo por motivos egoístas, porque piensan que Él las hará totalmente felices. Otros piensan que los cristianos espirituales siempre están libres de angustia y están muy equivocados. Al leer la Biblia vemos a los profetas y apóstoles expresando su angustia y gimiendo por el estado de la iglesia y del mundo. Si ha recibido la plenitud del Espíritu, no se afligirá, no se ofenderá, ni preocupará. Si otros hablan contra usted cuando una persona se enoja o se queja por cualquier cosa pequeña que le afecta, tengo la certeza de que no tiene el Espíritu Santo de Cristo. Dice el Señor, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que se anochezca, antes de que el sol se ponga, uno pedir perdón por lo que haya faltado a otro, que perdonemos pronto, no tardemos. Que a veces se acuesta uno enojado y a veces no amanece alguien. Bueno, usted mantendrá la calma en medio de la aflicción, no le dominará la confusión o consternación cuando vea la tormenta sobre usted. La gente a su alrededor quedará asombrada por su tranquilidad y ánimo, aún durante pruebas difíciles, porque no conocen la fortaleza interna que reciben los que están llenos con el Espíritu Santo. Si los que han estado enemistados en verdad se unen en oración, las dificultades desaparecerán. El creyente recibe el espíritu de oración, a menudo llevará a la iglesia entera a un despertar espiritual. Cuando los creyentes están unidos, oran como deberían. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sus bendiciones en forma sobreabundante. Y en una reunión de oración, si uno no tiene un propósito específico por el cual orar, sería mejor quedarse en casa. Los que hacen oraciones prolongadas en una reunión generalmente no lo hacen porque sean espirituales, sino porque no lo son. ¿Qué podría arruinar el culto de oración? Orar todos en voz alta. A veces dicen aquí, o decimos aquí, le pedimos al hermano fulano que ore por, que haga oración por el inicio, por la final del culto, pero todos oran
todos oran en voz alta y no escuchamos al que pusieron a orar. ¿Cómo podemos decir amén? ¿Por quién decimos amén? Cuando la mente y corazón de quien dirige el culto no están centrados en lo espiritual, lo transforma en una reunión social. Cuando las reuniones se prolongan demasiado, aunque a veces no se siente el peso de la predicación o de la reunión, porque está interesante, hay cosas interesantes espiritualmente. Cuando las personas hacen la misma confesión semana tras semana, Señor, perdona, ya que no leo la Biblia, y así, cosas como esas. Cuando una persona ora solo por sí misma, aunque sí vale cuando uno pide sabiduría para uno. Cuando las personas hacen la misma confesión semana tras semana, cuando una persona ora por sí misma, cuando se presentan temas controversiales, como ¿usted qué opina de esto? ¿Usted qué opina de esto otro? Salen del contexto. Cuando las personas llegan tarde al culto de oración, interrumpiendo por la misma, al explicar sus razones por las que llegan tarde, a veces no llegan ni dicen nada, van y se sientan, qué bien, pero hay veces que hay tanta confianza, tanta amistad, que llegan diciendo, ya llegué, más vale tarde que nunca. Y hermanos, ya se me acabó, ya van a descansar. Vamos a dar gracias a Dios por esta, que se nos quede en nuestro corazón y que pongamos en práctica para gloria de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque pues tú nos has dicho en tu palabra que tú veniste para que te conozcan, así dices, de tu Padre y a su Hijo Jesucristo. Así nos has dicho, Señor. Y también nos habla de que debemos repetir las palabras de tu palabra, de la Biblia, a nuestros hijos, de día, de noche, que apuntemos en nuestras casas versículos, en los portales de la casa, en los dinteles, en las paredes, y que nos digamos cada vez que es una manera de aprender, así lo hacían los antiguos. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor. Permite que cada uno llegue a su casa con bien y que lleve en su corazón esta palabra. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.